Vamos a empezar. No voy a disertar siendo repetitivo de lo que dice el código, porque ustedes pueden leer desde el artículo 356 hasta el artículo 403 y pueden ahí encontrar de qué trata el juzgamiento, el llamado juicio oral. Lo que quiero es que ustedes entiendan cuál es la esencia de esta llamada parte principal del proceso penal. Sabemos que el proceso penal empieza con la investigación. Investigación ahora llamada preliminar, investigación preparatoria. Y luego de esta investigación preparatoria se ingresa a una etapa no menos crucial y que tiene que ver con el juzgamiento. Al juzgamiento se le llama plenario, al juzgamiento se le llama la escena donde se van a actuar las pruebas, al juzgamiento se le llama la esencia del proceso penal acusatorio, etc. Pero yo digo, ¿qué es la etapa intermedia? ¿Para qué existe la etapa intermedia? Para que el juzgamiento cumpla esos fines, para que el juzgamiento real y efectivamente valga la pena. Para eso el legislador ha señalado un filtro a cargo no de cualquier operador jurídico, sino de aquel juez de garantía, ese juez que va a evitar que pase cualquier cosa al plenario, al juicio oral, al juzgamiento. Sabemos que el proceso penal, damas y caballeros, tiene objetivos: investigar, juzgar y resolver. Resolver condenando o resolver absolviendo. O de repente en el camino resolver archivando, sobreseyendo. Y justamente luego de la investigación preparatoria, el fiscal, con ese principio fundamental que es la objetividad, se puede decantar por un requerimiento acusatorio o se puede decantar por un requerimiento de sobreseimiento. No solo el fiscal está para acusar, a como dé lugar acusar, a como dé lugar encontrar a un culpable. No. El fiscal con esa objetividad debe de llegar a conclusiones justas. Y lo justo también es llegar a la conclusión del sobreseimiento. Bien, si hay un requerimiento acusatorio, se llevará a cabo un control de acusación. Si hay un requerimiento de sobreseimiento, se llevará a cabo un control de sobreseimiento. En el control de acusación, en ese control, el juez, de acuerdo al Código Procesal Penal, es un filtro, no es una mesa de partes, no es, ¿qué les digo? No es un saco roto donde todo pueda caer, pueda pasar. No, es un filtro técnico, es un filtro de justicia,
Es un filtro donde el juez puede decir, no, señor, esta acusación debe de terminar en sobreseimiento. No, señor, esta acusación debe de terminar con una resolución declarando fundada una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo. O sí, señor, esta acusación debe de pasar a un juicio oral, porque desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de fondo, esta acusación ha cumplido con lo establecido por el Código Procesal Penal. Si mal no recuerdo, el 349 del Código Procesal Penal. Y entonces, al juzgamiento, a esta etapa que va a ser materia de nuestro análisis crítico, a esta etapa, solo debe de pasar aquella acusación que ha llegado a lo que se denomina en doctrina la certeza fiscal. Vale decir, de una sospecha inicial a una sospecha reveladora, de una sospecha reveladora a una sospecha suficiente o fuerte, si es preciso, donde el fiscal está convencido que este procesado debe de ser acusado y por ende debe de ser juzgado en el plenario. Y entonces ahí es donde el juez juega un papel muy importante. Valorará esto y determinará con el auto de enjuiciamiento que efectivamente se ha cumplido, por ejemplo, con la imputación necesaria. Se ha cumplido, se ha delimitado, se ha establecido, se ha concretado los hechos que van a ser materia del juzgamiento. Estos hechos que durante la etapa de la investigación preparatoria han sido abonados, han sido alimentados, han sido corroborados con elementos de convicción. Porque se habla del principio de progresividad y se cree que los hechos pueden variar en la investigación. Los hechos no varían. Lo que sí puede variar es la sospecha que se ha tenido sobre estos hechos. A mató a B, ese es el hecho, y lo mató dolosamente. También es importante eso. Hoy día, en una audiencia que tuve, una juez dijo que en la etapa del control de acusación, en el determinar desde el punto de vista de las observaciones formales si se habían establecido concretamente los hechos, decía, aquí no se ve el dolo. A las finales le dije, quiero hacer la observación que eso no es verdad, nosotros discrepamos con usted, le dije. Porque ¿cómo podría decirse si el hecho que se le imputa a A es que mató dolosamente a B o que lo mató imprudentemente a B? Se tiene que señalar con precisión eso. Y si en un principio solo está esta hipótesis, ya cuando llegue al juicio oral va a ser una hipótesis fuerte. Para el fiscal comprobada. Al fiscal no le queda dudas, no le debe de quedar dudas. Y por eso ha hecho la acusación. Y el juez de garantías ha verificado eso, que efectivamente estos hechos están bien definidos y además corroborados, con una sospecha fuerte, una certeza fiscal, como se dice. Y entonces pasa a juicio oral, que es la otra razón del proceso. Les decía, el juzgamiento, investigación, juzgamiento y luego decisión o resolución de este caso, de este proceso, mediante una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. No solo la condena es el fin del proceso, porque
Puede ser que se haya cometido el delito y que el acusado no lo cometió. O puede ser que no se cometió el delito y en realidad nunca hubo delito. Y entonces, si no hay delito, no hay pena, tendrá que salir, tendrá que decantarse por una sentencia absolutoria y un archivo definitivo del caso. Si es que hay delito y el acusado no es el autor, habrá una sentencia absolutoria, pero el caso seguirá abierto en cuanto a determinarse mañana más tarde, más temprano que tarde, quién real y efectivamente ha cometido el delito. Y uno de los objetivos del proceso penal y por ende del juzgamiento es que ningún inocente debe de ser condenado. Por eso es que existen en el juzgamiento estos principios. Pero vamos a hablar de la prueba. De la prueba y, por supuesto, dentro de este contexto. Dentro de este contexto. Sabemos muy bien que se abre el juicio oral, se identifica las partes, sobre todo el acusado ahí está presente, y luego vienen los alegatos, etcétera. Y yo no sé, allí sí creo que hay un desorden. Hay un desorden. Porque después de los alegatos se le pregunta al acusado si se declara inocente o confiesa, acepta la acusación. Cuando lo primero que tendría que hacerse es verificarse si hay o no pruebas que se puedan ofrecer en el juicio oral. Sabemos, ya les decía, no perdamos de vista que uno de los fines del proceso es evitar que un solo inocente salga condenado. Y por lo tanto, la prueba juega un rol importante. La prueba juega un rol insustituible en todo el proceso, pero sobre todo ello en el juzgamiento. Aunque a nivel de la investigación se le llaman elementos de convicción, actos de prueba, etcétera, y se dice que la prueba se da en el juicio oral. Sin embargo, en la etapa intermedia se habla de ofrecimiento de pruebas y se habla de admisión de pruebas. Entonces, vamos a hablar del ofrecimiento de pruebas en el juicio oral. Yo creo que con eso debería de empezarse el juicio oral. Primero, decir, ¿hay pruebas nuevas además de las ya admitidas? ¿Hay pruebas nuevas? Y aquí viene el análisis clínico. Se dice que el abogado tiene la oportunidad de ofrecer pruebas que no se conoció hasta la etapa intermedia, no se conoció en la etapa intermedia, no se había conocido. Eso es lo que se dice. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo conoció? ¿Quién no lo conoció? Si se supone que es una expresión formal, significa que esa prueba nadie la conoció, nunca la conocieron. Pero si es una expresión que tiene una connotación real, puede ser que sea el abogado el que no la conoció. O puede ser que el acusado
no la conoció. O puede ser que el fiscal no la tomó en cuenta. Y entonces podremos decir, señor juez unipersonal o miembros del colegiado, en el juicio oral, acabo de ser designado como abogado. He analizado todo lo que contiene este proceso. El expediente judicial, las carpetas fiscales, etcétera, etcétera. Y he ubicado una prueba que lamentablemente mi antecesor no paró mientes en ella y no la ofreció en la etapa intermedia. Y nadie paró mientes en ella. Estaba ahí en un rincón del proceso. Está a folios tal del proceso. El fiscal tampoco, a pesar del principio de objetividad, no mencionó esta prueba. Y la pregunta es, ¿qué nos dirá el colegiado o el juez unipersonal? En el 99% nos dirá, no señor, esta prueba estaba en el proceso y por lo tanto no se puede decir que no se conoció. La ley dice que debe ser una prueba que no ha sido conocida, que no ha estado en el proceso. El 99% nos dirá eso. Pero los que entienden real y efectivamente cuál es el fin del proceso penal, todo este rito, estos procedimientos en la investigación, en la etapa intermedia, etcétera, y el juicio oral, podrán decirnos, sí señor, efectivamente usted recién es abogado y ha parado mientes en esto, y tendremos que decirle, eso sí es muy importante, damas y caballeros, decirle a los juzgadores, decirle señores, o señor, o señora, la razón por la que ofrezco esta prueba porque es indispensable, fundamental para determinar incluso la inocencia de mi defendido. Tiene estos elementos que son indispensables para lograr una resolución justa en este proceso penal. Vale decir que no va a ofrecer cualquier prueba. Tiene que ser una prueba realmente fuerte, contundente, indispensable, vale decir, no solamente pertinente, útil, conducente, sino que no puede ser parte de la sobreabundancia de pruebas. No puede ser, sino debe ser una prueba que es diferente a todas y que puede permitir un giro de 380 grados al proceso. ¿Cómo no admitirla? ¿Cómo no admitirla? Otra cuestión que tiene que ver con la admisión de la prueba en el juzgamiento. Sucede, a veces los abogados nos sentimos impotentes cuando en la audiencia, en ese filtro que es el control de acusación, nos desgañitamos y le decimos al juez, juez o jueza, tenemos esta prueba y queremos que se nos admita y hablamos y fundamentamos por qué debe de ser admitida, pertinente, útil, conducente, etcétera, etcétera. Y con una frialdad nos dicen, no, no va a ser admitida, por tales y tales razones. ¿Qué pasa si el abogado de la etapa intermedia es otro? Sabemos que hay abogados y hay abogados. Por eso es que hay incluso a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de la defensa eficaz o ineficaz. ¿Qué dice la ley procesal penal? Que cuando no nos admiten la prueba en la etapa intermedia, lo que tenemos que hacer es
reservar nuestro derecho para hacerla valer en el juicio oral. Pero ¿qué pasa si el abogado no se reservó el derecho? Y el nuevo abogado encuentra que esta prueba que sí se ofreció y no se admitió es una prueba fundamental. Es una prueba como la que acabo de mencionar. Y le diremos, señores, o señora, o señor juez de juzgamiento, admítanos esta prueba. Es verdad que debería de haberse reservado, no se reservó, es una cuestión formal, pero las cuestiones formales pueden pesar sobre el fin, el objetivo del proceso penal. Máxime que son pertinentes. Hemos hablado de la pertinencia. Hemos hablado del ofrecimiento y de la admisión de las pruebas. En este caso, si no nos admiten, se está dando prioridad a la forma y no se está dando prioridad a aquella relación que existe entre el medio de prueba y el objeto de prueba. El medio de prueba y el objeto de prueba. Si es un medio de prueba que estamos ofreciendo y es pertinente porque tiene que ver con el objeto de prueba, debería de ser admitido. Y ahí podremos decir que el juez que la admite o el colegiado que la admite estará prevaricando. No, porque hay un trasfondo constitucional, un faro que alumbra constitucionalmente el proceso. ¿Qué dice? Que dice que el proceso tiene que buscar la verdad. El proceso tiene que terminar con una resolución justa. El proceso está apoyado por la tutela jurisdiccional efectiva. No puede darse prioridad a las formas. Y aquí vamos a plantear algo que si no se plantea ab inicio, no se va a poder llevar un juicio oral, un juzgamiento adecuado, con posibilidades de lograrse un resultado positivo. No estoy hablando desde el punto de vista del abogado defensor, estoy hablando desde el punto de vista del abogado y del fiscal, de todos los que participan. Todos empujamos el mismo carro. Si bien es verdad, hay un principio fundamental en el juzgamiento que es el principio contradictorio, donde hay una hipótesis, una síntesis, una hipótesis de defensa, una hipótesis manejada por el fiscal y una síntesis que viene a ser ya la resolución final del juzgamiento, la sentencia, que reitero, una vez más puede ser absolutoria o condenatoria. Cuando se dice un resultado positivo, es que esa sentencia tiene que ser justa, justa. Derecho sin justicia no es derecho. Entonces, la imputación necesaria no viene a ser otra cosa que la delimitación, la determinación, la especificación de los hechos que se van a juzgar. A partir de esos hechos se va a llevar adelante el juzgamiento. Por eso, yo empiezo con este tema de las pruebas.
¿Qué es lo que se tiene que hacer en el juzgamiento con respecto a la imputación fáctica, a los hechos a juzgarse? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que realizar todos los actos dentro del juzgamiento, dentro del plenario, todos los actos, tomando en cuenta esos hechos a juzgarse. Y por eso es que después de este saneamiento, yo digo saneamiento probatorio, donde ya en base a la imputación necesaria a este hecho a juzgarse, tenemos las pruebas admitidas, pero también podemos admitir pruebas que tengan que ver con estos hechos y que pueden coadyuvar a que se esclarezcan estos hechos. A mató a B. Y de repente la prueba ofrecida por el abogado defensor puede determinar que A no mató a B. O de repente el fiscal, ¿por qué no? Pueda decir, señor, acabo de encontrar una nueva prueba. Incluso hay la posibilidad de que amplíen su acusación. Por supuesto, con la anuencia del juzgador y no una ampliación caprichosa. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ampliar nuestra teoría del caso en la parte probatoria? Y no podemos decir, señor, se nos escapó esto, o a mi anterior, a mi antecesor, se le escapó ofrecer esta prueba, etcétera. Y bien, y entonces viene lo que les decía, desordenadamente, viene que generalmente se da al principio. Pero si se diera este orden, vendría después de todo este saneamiento probatorio, vendría esta etapa que se denomina los alegatos de apertura, los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura tienen que ver con el hecho a probarse. No puede el fiscal hacer un alegato de apertura que no esté directamente concatenado, íntimamente concatenado con el hecho a juzgarse. A mató a B. Sobre eso versará el alegato de entrada del fiscal. Y aquí tenemos que hacer una crítica. Ojo, una crítica tanto al fiscal como a los abogados. Y bueno, a buena hora que haya personal jurisdiccional dentro de ustedes, porque no me van a dejar mentir. Yo en las tantas oportunidades que he participado como abogado litigante en los juzgamientos, ya estoy cansado de los alegatos de entrada leídos. Yo por eso a mis alumnos del pregrado les digo, acostúmbrense a exponer, tengan su esquema, tengan su ayuda a memoria para que puedan exponer. Eso no es malo. Y si el esquema y la ayuda a memoria la tenemos en la cabeza, mejor. Pero no lean su exposición, porque ya no es exposición, ya es lectura. Y lamentablemente el 95, no vamos a decir 99, me da ganas de decir 99, pero el 95% de los fiscales que hacen su alegato de entrada leen todo el requerimiento acusatorio con puntos y comas, hasta con errores
ortográficos, diría yo, con errores de redacción. Así lo leen. Y lo leen en una forma tan mecánica. Yo les aseguro que mientras que están leyendo, seguramente están pensando en otras cosas, pero no en lo que están leyendo. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué son los alegatos de entrada? ¿Cuál es la finalidad de los alegatos de entrada? Ojo, aquí quiero hacer una digresión, un paréntesis. Todo lo que hagamos, fiscales y abogados, en el juzgamiento, tiene un norte, tiene un objetivo. Probar, demostrar, convencer al juzgador. Decía un magistrado, no voy a decir de qué lugar, porque ya lo pueden identificar por ahí, un magistrado decía que los abogados y los fiscales no probamos, sino los abogados y los fiscales lo que hacemos es acreditar, pero no probar. Que el único que prueba es el juez. El juez prueba y está en su cabeza la prueba. Ese señor, con el respeto que me merece, no lo digo con ánimos injuriandi, ni difamandi, ese señor está confundiendo. Por eso hemos hablado de objeto de prueba, hemos hablado de admisión, hemos hablado de ofrecimiento, y vamos a hablar más adelante de valoración, vamos a hablar más adelante de exclusión de las pruebas. La prueba tiene diferentes acepciones, pero fundamentalmente probar significa demostrar. Probar significa evidenciar. Probar significa esto es verdad. Y por eso que incluso se le llama elementos de convicción. ¿Por qué elementos de convicción? Porque están dirigidos a convencer. Están dirigidos a convencer. La tesis de defensa o teoría del caso. Esa palabreja no me gusta a mí porque es importada de otros lugares que no son el Perú. Bueno, tesis de defensa o teoría del caso del fiscal o teoría del caso de la defensa. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con qué entendemos por prueba. Como el fiscal y los abogados no podemos probar. Al actuarse las pruebas estamos justamente en ese fin, de probar mi tesis de defensa, el fiscal, de probar mi tesis de acusación. Y todo lo que realizamos es con ese fin. Son actos probatorios. Son actos probatorios. Y el que a las finales pasará de la duda a la suposición y de la suposición a la certeza, será el juzgador. Y por eso es que el fiscal que lee no está haciendo nada, pero nada, sino para aburrir, solo para aburrir al juez y a las partes que están escuchándolo. Para aburrir, pero no están haciendo nada para buscar ya en el alegato de entrada, fijar lo que se va a realizar en el juicio oral, prometer lo que se va a realizar en el juicio oral, decirle al juez que las pruebas que él ha ofrecido y se van a actuar en el juicio oral, lo van a convencer. Pero para eso, el fiscal tiene que decir, no leer. Hay algunos que no saben ni leer. Hay algunos que no tienen dicción, que no pronuncian bien las palabras. Hay algunos que, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
en vez de lograr el cometido, pues me parece que han aburrido a tal extremo que ahora ya los jueces están cansados. Y hay algunos que sí se atreven a decirle, por favor, haga un resumen de su acusación. Haga un resumen en su alegato de entrada. No me lea toda la acusación, por favor. Y eso es. Yo siempre comparo un alegato, sea de entrada o de cierre, con ese cantante que se presenta al público. Y como siempre lo menciono, porque soy andino y me gusta mucho el folclore nuestro, y hay un folclorista que toca la guitarra yacuchana y canta muy hermoso, que se llama Manuel Chaprado. Y una vez lo escuché, tengo el honor de ser su amigo, lo escuché decir, fíjate, Robinson, ese señor toca bien la guitarra, pero ¿sabes qué le falta? Le falta alma para tocar. La guitarra no simplemente se toca, se interpreta. Se interpreta. María Callas, que era una excelente profesora de canto, enseñaba a tenores, a barítonos, le escuchó a uno de sus alumnos mostrar la voz hermosa que tenía y comenzó a cantar una canción y le dijo, oiga señor, ¿quién le ha dicho que eso es cantar? Vuelva cuando se meta la canción en el alma y pueda interpretar. Eso también es un alegato de entrada, en este caso, y también un alegato de cierre, donde el fiscal, con palabras convincentes, porque está metido, su alma está en esa exposición que está haciendo, le va a decir al juzgador, juez, luego de este plenario, usted va a llegar a la convicción que tenemos razón, que este señor es culpable. Pero, reitero, no se puede perder los hechos, la imputación fáctica. A mató a B. A mató a B. Ese es el hecho. Y sobre ese hecho tiene que girar el alegato de entrada. Este hecho, vamos a demostrar que no fue CDF, no fue otra persona, sino A el que mató a B. Y lo mató dolosamente. Todo esto lo vamos a demostrar en el juicio oral. Y aquí vienen los abogados. Los abogados vienen a hacer su alegato de entrada. Y ahí también hay abogados que se presentan, están en la cámara o cuando es presencial. Hemos visto los abogados se paran y comienzan a hacer una perorata. Hacer un alegato no es perorateado, no es repetir como si fuéramos ahora, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, como si fuéramos robots, repetir lo que nos aprendimos de memoria, hacer una verborrea sin alma, sin interpretación, sin decirle al juzgador que nuestra tesis de defensa es que A no mató a B. Y esta tesis de defensa la vamos a corroborar, la vamos a demostrar durante el juicio oral, con la pericia, con los testigos, con las pruebas documentales, e incluso, señor juez o señores del colegiado, e incluso con la declaración de mi defendido, que ya dijo que va a declarar al final de este proceso. Pero ¿qué vemos a veces? Aparte de la perorata, ahora que tenemos la virtualidad, ¿qué es lo que vemos ahora que tenemos la virtualidad? Lo que vemos es
abogados teleprompter. Los abogados teleprompter. Abogados que leen su alegato de entrada. Leen. Y se nota cuando se lee. Se nota cuando no sale del alma ese alegato de entrada. Se nota que está hablando por hablar. Esos son los abogados teleprompter. Y entonces, si van a hacer un alegato de entrada, bueno. Este juzgamiento, este plenario, tiene varios principios. Pero al decir del maestro Francisco Celis Mendoza Ayma, ese magistrado que hoy está en su sede, hasta hace poco estaba en la Corte Penal Nacional, pero volvió a su sede Arequipa, al decir todos los principios que conocemos y que ahora vamos a reseñar no tienen ningún valor, sino hablamos de ese principio fundamental que es el principio contradictorio. Contradictorio. Si no se toma en cuenta el principio contradictorio, los demás principios carecen de objeto. El principio contradictorio, o algunos le llaman acusatorio, porque cada sujeto tiene un rol y tiene una tesis, tiene una teoría del caso, y que el juez, si al fiscal se le exige objetividad a tal extremo que en el juicio oral incluso puede retirar la acusación, eso sería un fiscal objetivo. No, señor, yo no estoy acá para acusar por acusar, ya me convencí que este señor no cometió el delito, retiro la acusación. Al juez se le debe de exigir imparcialidad. ¿Qué cosa significa imparcialidad? Ustedes lo saben, sino simplemente para yo disertar tengo que convencerme de lo que estoy diciendo. Interpartes. El juez no puede estar ni con el fiscal ni con la defensa. El juez tiene que ser imparcial. Tiene con las mismas ganas, con el mismo ánimo, y aquí ya le agrego algo que he estado adrede tratando de no mencionar. He dicho que el fin del proceso penal es no condenar a un solo inocente. Por eso se le llama al proceso penal el protector de los inocentes. Y para no condenar a los inocentes, ¿saben cuál es el fin último del proceso? Encontrar la verdad. Llegar a la verdad. Llegar a la verdad. Ese es el fin. Y para llegar a la verdad, el juez tiene que ser imparcial. Tengo que escucharlo al fiscal con el mismo ánimo. Tengo que escuchar al abogado defensor con el mismo ánimo. Tengo que escuchar al actor civil, al representante del actor civil también con el mismo ánimo. Porque se tiene que probar a la postre también el tema de la responsabilidad extracontractual que va a fundamentar a la reparación civil.